El mismo ejercicio que acabamos de hacer también lo podemos hacer, si quisiéramos, con un volumen. Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, una línea de tierra. Y yo les voy a decir, tengo una pirámide donde va a tener A, B, C y D. Donde vamos a tener que por eso cuando yo les muestro, por ejemplo, los cubos de los volúmenes y se los muestro en depurado, el depurado de por sí ya es una mínima expresión, porque generalmente un cubo que tiene 6 lados se los muestro simplemente con un solo plano de 4 puntos. Supongamos que esto es la planta ABC, D. Y yo quisiera saber cuánto mide en la realidad ese plano ahí. Yo debiese saber la proyección, vamos a hacer acá, en elevación de esta planta. Vamos a proyectar el punto D, el punto C y el punto A. Esta información de esta planta ya nos está entregando una información que es clave para poder entender cómo es este volumen. Y eso quiere decir que el trayecto B y D está por la parte inferior de la pirámide. Por lo tanto, yo podría considerar que el punto A está acá. Después yo voy a ver el punto C. Yo voy a ir a ver el punto B. Y podría ver el punto D. Porque lo único que yo tengo que saber es que B y D es lo de más abajo del volumen. Y esto en verdad debería ser en minúscula. Y ahí está. Si yo uno ahora esta pirámide, yo tengo A, B, C, por lo tanto A, B, C va a ser así. Y tengo AD también, pero AD está más lejos de mi línea de tierra, por lo tanto probablemente yo la veo segmentada. Porque tengo C y D. Ahí. Y C y D, C y D, C y D es lo que veo más cerca de mi línea de tierra, por lo tanto ahí va. Y si se fijan es bastante curiosa la figura. Y como yo les pinté, yo quiero saber cuál es la altura o las medidas reales de este plano, que corresponden justo al que yo veo acá segmentado. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer para poder sacar primero la mínima expresión y luego la verdadera magnitud? Es que tengo que definir cuál es el vértice que yo quiero utilizar como referencia. Mi plano ACD tiene el vértice AD, el vértice AC y el vértice CD que yo podría utilizar como referencia. Es decir, yo puedo ocupar la línea segmentada que veo en la elevación, puedo ocupar CD o A y C. Y yo voy a ocupar específicamente A y D. Porque quiero, no es obligación, no es una metodología, es simplemente porque yo quiero hacerlo un poco más difícil y quiero partir por ese. Entonces, si recuerdan bien lo que les expliqué en el video anterior, lo que tenemos que hacer es una una nueva línea de tierra, nueva línea de vista paralela al vértice que yo quiero utilizar. Entonces, ahí está. Yo voy a proyectar paralelamente voy a proyectar ahí. Y voy a hacerlo al revés. Al revés lo vamos a hacer para que me salga más fácil. Ahí. Y voy a proyectar
mi vértice A, es decir, mi punto A. Yo lo voy a proyectar. Si quieren lo hago con otro color para que puedan verlo mejor en el video. Lo voy a hacer con línea naranja. Solamente para efectos del video, no porque me gusta dibujar con colores, pero tal vez para ustedes se les hace más fácil entenderlo. Línea naranja nuevamente. Y ahí tengo mis 3 planos. Yo también puedo hacerlo mi cuarto punto. Ojo, la verdadera magnitud va a ser siempre de un plano, no va a ser del volumen. Yo no puedo sacar la verdadera magnitud de un volumen completo, sino que tengo que hacerlo por sus partes, es decir, por sus planos. Por eso yo podría sacar solamente la cara ACD, pero voy a sacarlo con el dibujo completo para que vean cómo se ve una axonométrica con la proyección de verdadera magnitud de sus puntos. Entonces, yo voy a tomar después les voy a explicar, cuando tengamos el resultado, les voy a explicar mejor lo que les acabo de decir para que no se queden mareados respecto de la verdadera magnitud de un volumen. ¿Ya? Ese es B, este va a ser C y este va a ser D. Por lo tanto, si yo me voy acá, A está acá. Este de acá va a ser B. Por lo tanto, si yo me voy acá, este será C. Y acá tendré D. Es decir, en virtud de esta nueva vista, yo veo así se ve mi pirámide, mi prisma. Recuerden, esta es una figura que puede ser más o menos curiosa. Y si yo considero que lo que veo más cerca a mi punto C, y después veo D y B a la misma altura, que es lo que yo veo más cerca, veo así. Donde A y C lo veo más cerca, por lo tanto, A y D lo veo cerca, lo que veo más lejos es es B y D. Ese es mi trayecto más lejano. Veo C, veo CA, lo veo primero, por lo tanto yo veo así. Vamos a valorizar para que se vea mejor. C y A. Veo C y D, por lo tanto C y D lo veo bien. Como el contorno siempre es continuo, lo dejé ahí. C y B es lo que yo veo de alguna manera más lejos. Y ahí está la figura como se debiese ver. Donde yo lo que veo más cerca es mi punto C. ¿Ya? Recuerden, yo partí, voy a dibujar con rojo, cuál fue el vértice que yo utilicé como referencia. Si yo parto ocupando este vértice como referencia, probablemente este es el vértice que yo debería ver después como mínima expresión. Es decir, A y D. Este es el vértice que yo utilicé como referencia para iniciar. ¿Cierto? Entonces, si yo tomé A y D, que es decir, A y D, porque esta es la línea paralela a esa, que yo tomé las medidas AD, AD y A, ahí, con ese. Yo lo que tengo que hacer ahora es proyectar perpendicularmente a esta línea. Y lo voy a proyectar. Y en base a esa proyección, vamos a sacar una nueva línea de tierra. Y en este caso, lo voy a sacar ahí. Cuando les digo que es perpendicular, yo la podría haber sacado para allá o para allá. Para donde la saque. ¿Ya?
pero para efectos del video que quede bien centrado, lo voy a sacar por acá. Entonces, ahora yo tengo que sacar nuevamente las alturas, las distancias de este punto. Recuerden, para sacar este volumen, yo saqué las medidas de acá. Ahora estoy haciendo otro video, entonces tengo que tomar las medidas de acá. Entonces, para eso yo les voy a decir, si esto es B, este es A, este es C, y este es D. Ustedes se preguntarán por qué A y D quedaron a la misma altura. Recuerden que esta vista era paralela a eso, por lo tanto, esta medida es esta misma medida de acá. ¿Ya? Es decir, si yo me voy acá y le digo, tengo A y D, y tengo que sacar B y C, ¿cierto? Ahí yo saqué la mínima expresión de ese vértice. Pero como les digo, esto es un volumen, nosotros vamos a sacar el volumen completo, aunque lo que realmente para este ejercicio nos va a servir es la información que nos dé sobre el plano ADC. Por lo tanto, yo proyecto auxiliar acá y auxiliar de B, que para efectos de este dibujo quedaron parecidos, pero no es que queden con una mínima expresión. Yo había tomado que esta es la altura de C, la altura de... Me equivoqué de papel, parece. Ah, no, era este papel. Aquí está. Yo había tomado que esa es la altura de C, de A y de D y de B. Por lo tanto, si este es mi vértice C, yo me voy acá y yo digo, en esta proyección auxiliar se encuentra mi punto C acá, y en esta otra se debe encontrar mi punto B acá. Por lo tanto, si yo uno A con D, ya está. A con D, C con B, y ahí tengo la proyección en su mínima expresión de este prisma. Es decir, si se dan cuenta, yo tengo CDA es una línea, y tengo del volumen completo está transformado en un plano. Por lo tanto, esta es la mínima expresión del volumen. Esta de acá es la mínima expresión del plano. Esto de acá es la mínima expresión de la recta. Es decir, si yo soy consecuente con los que les estaba mostrando, A y D yo lo marqué en rojo, ¿cierto? Eso era una recta. A y D está acá. A y D es esta. A y D es eso. Entonces, de A y D yo pasé a la mínima expresión. Del plano pasé a la mínima expresión y del volumen pasé a la mínima expresión. Ahora vamos a sacar la verdadera magnitud de este plano. Y recuerden, yo les dije, primero, paralela. Primer paso, hacer una vista de tierra paralela al vértice. Segundo paso, vista perpendicular al vértice. Y ahora viene una vista paralela al plano. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero sacar A, D y C, yo tengo A, D y C, por lo tanto tengo que sacar una vista paralela a este plano de acá, o a este vértice. Y que para estos efectos yo lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Es decir, si yo tengo esto de acá, eso es paralelo, por lo tanto, la proyección de D y de A va a ir en ese vértice, de B va a ir en este vértice, y de C va a ir en ese vértice. Entonces yo tengo tres líneas auxiliares para sacar prácticamente 4 puntos. Saquemos las distancias de esos puntos. Nuevamente, la misma lógica de todo lo que hemos hecho. Si yo saqué, partí de hice esta vista. Para hacer esta vista tomé las medidas de esta vista. Para hacer esta vista tomé las medidas de esta. Para hacer esta voy a tomar las medidas de esta. Es decir, yo me voy a ir acá y voy a decir, siempre a mí me gusta partir por el punto más lejano porque así me aseguro que quepa dentro del papel.
Si yo le digo A y este va a ser mi punto 0. Y voy a tener acá D y aquí voy a tener C y voy a tener B. Si yo me voy a este otro punto, desde mi punto 0, recuerden, acá yo tengo D y también A. Por lo tanto, D va a ser S, A va a ser S, aquí yo voy a tener B, y aquí yo voy a tener C. Y yo ahora puedo decirles, miren, de mi plano ADC, es decir, ADC es S, y esa es la medida real de mi plano. Y B es lo que yo veo más cerca, por lo tanto B va a estar visto desde arriba. Es decir, yo estoy viendo esta pirámide en planta, donde su punto más cercano a la vista es B. Es decir, en la base de la pirámide quedó D, C y A. Y esa es la medida real del plano. Y así yo puedo ir viendo para todas partes y en todos los sentidos cuál es la medida real de todo esto. Ahora vamos a los ejercicios de la clase.